9:04 de la noche, 14º día de campaña que amanecía con la resaca del puñetazo que recibía ayer Mariano Rajoy. Además, hay novedades que les adelantábamos hace solo unos minutos relacionadas con su agresor, Lucía. Pues sí, porque el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra, que está actuando ahora mismo de guardia, ha acordado el internamiento en régimen cerrado del menor detenido ayer por agredir al presidente del gobierno. Estará en un centro durante el tiempo que determine la Xunta y por un periodo máximo de 6 meses, pero sin perjuicio de que el juzgado de menores pueda dejar antes sin efecto la medida o incluso acordar su prórroga. La madre del chico, que como el padre dice estar avergonzada, es prima de Viri, la mujer del propio Rajoy. El año pasado la dirección del centro privado donde estudiaba llegó a un acuerdo con sus progenitores para que lo cambiasen por sus supuestos comportamientos inadecuados. Esta mañana el joven ha sido sometido a un examen psiquiátrico. Y como ayer, tras ese brutal golpe, el presidente del gobierno ha querido transmitir una imagen de normalidad. Esto era lo que decía en su visita matinal a Barcelona. Es todo de repente y muy rápido, ¿no? Pero en fin, ya pasó, es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. La vida continúa, la campaña continúa, no habrá consecuencias políticas tras el desafortunado episodio ocurrido en Pontevedra. Y como muestra este vídeo, publicado por el propio PP y titulado "Seguimos avanzando con la rutina con la que Rajoy arranca cada día", subido a una cinta. Antes de pisar Bruselas, a donde acudía esta tarde, posaba para la foto de familia del Consejo Europeo y era arropado por varios de los líderes como Merkel o Cameron, que han hablado con él en una improvisada reunión. Todos los líderes políticos han mostrado su total apoyo a Rajoy tras la agresión, entre ellos Pedro Sánchez, al que se le está atragantando la imputación de Besteiro en esta campaña. Rajoy contraatacaba con la situación procesual del líder gallego en el cara a cara cuando le recordaron los casos de corrupción en su partido, y ayer mismo volvía a sacar el tema, pero tantas veces lo usa el PP como argumento como veces lo defiende Pedro Sánchez. Insiste en que confía en la inocencia de Besteiro y asegura que su caso no es comparable a la financiación irregular de los populares. Porque yo creo en su inocencia, porque creo que no hay nada detrás de esa imputación y porque la imputación no significa la condena política. Quen lles fala non é ningún cargo público, non ostenta ningún cargo público, nin é candidato a nada. Por tanto, esas comparacións sobran, non? Ha dimitido tras dar positivo un control de alcoholemia. No es un ciudadano cualquiera, anónimo, es José Ignacio Echeverría, diputado del PP y expresidente de la Asamblea de Madrid. El pasado lunes tuvo un accidente en carretera, colisionó contra otro coche. El alcoholímetro desveló que circulaba con el triple de alcohol en sangre del que permite la ley. En un comunicado, el político popular asegura que dimite por respeto al partido y a los madrileños, pero niega que condujera borracho. Mantiene que lo que le pasó a él le puede ocurrir a cualquier persona en estas fechas. El imperio inmobiliario de Amancio Ortega sigue engordando. Su última adquisición es el mítico edificio Howard en Nueva York. Por él ha pagado 145 millones de dólares, unos 133 millones de euros. Situado en la calle Broadway, en pleno Soho, data del siglo XIX, tiene 5 pisos y fue el primer inmueble con ascensor de Manhattan. La empresa inmobiliaria del fundador de Inditex, Ponte Gadea, está ahora mismo valorada en más de 4.000 millones de euros. Posee edificios en América, Europa y Asia. Londres es la ciudad no española con más inversiones del grupo. La última idea para acabar con los nidos de avispa asiática, muy radical, desde luego la hemos visto en el País Vasco, una de las zonas más afectadas a tiros de escopeta. Esta noche nos va a acompañar en Más que Contar uno de los mayores expertos en el tema, Jess Barandica. Doctor en veterinaria y técnico investigador en el Instituto Vasco de Desarrollo e Investigación Agraria, le vamos a preguntar por las posibles soluciones a esta plaga que está haciendo estragos también en Galicia. ¿Han llegado las avispas asiáticas para quedarse? Barandica asegura que hay estrategias para hacerles frente, pero que erradicarlas es muy difícil.
A Estrada ha sido el último escenario en el que se le ha visto. Hablamos del lobo ibérico, cada vez más cerca del hombre, de sus casas, de su ganado. Ha ocurrido en la parroquia de Curantes. Los animales atacados pacían en una finca contigua a la vivienda. La manada de lobos saltó la valla y mató 5 ovejas y una cría de cabrito que devoraron a unos cuantos metros. Esta mañana un camión de medio ambiente se llevaba esos cadáveres. Su dueño asegura que no es la primera vez que le sucede. Hace unos años se las pagaron a 30 euros. Él cree que valen al menos 100 por cabeza. Una vez que se dieron el festín, los lobos huyeron. Uno de ellos murió atropellado por un coche al que dejó una buena bolladura. Era un ejemplar adulto, ya ha sido retirado de la carretera. Los vecinos, en este caso de Estrada, pero de muchas otras zonas de Galicia, se quejan de que los lobos se acercan a las casas porque no tienen nada que comer en el monte y le piden a la administración medidas para evitar los ataques. Enseguida vamos a profundizar en los porqués de las incursiones frecuentes de estos animales, pero antes vamos a hacer un repaso por algunas de las cifras más significativas que deja su presencia en nuestro territorio. Una presencia a la vista está bastante reñida con la del ser humano. Cuéntanos, Lucía. Si no llevamos muy bien eso de tener ganado y también tener al lobo tan cerca. Reñida no tanto por ataques directos al hombre, que son muy contados, sino a su medio de supervivencia, los animales que tenemos en las casas. Son datos de la Xunta a fecha de noviembre de este año, los que van a ver a continuación. El total de ataques perpetrados en cada una de las provincias gallegas. Lugo es la más afectada, con más de 600, seguida por este orden de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Entre los concellos más afectados está precisamente a Estrada, 244 ataques. En Val do Dubra van ya 115 vacas muertas, en Melide 44 ovejas, 37 en Ordes, 85 animales muertos en Abadín, 59 en A Pastoriza. La cifra total de ataques, 1.800 en lo que va de año, 1.800 víctimas del lobo. Y aquí vemos el mapa de sus víctimas. Está claro que la oveja es su perdición gastronómica. En 11 meses ha acabado con la vida de 841 ejemplares. Su segundo plato son las vacas, casi 500. Tampoco le hacen ascos a las cabras, 271 se han comido en lo que va de año, y a pesar del tamaño también se atreven con los caballos, casi 200. Si repasamos solo algunas de las páginas y portadas de la Voz de Galicia de los últimos años, nos encontramos con una retahíla casi infinita de casos. Uno de los últimos en Aranga. Este mismo mes, a plena luz del día, mataron a 6 animales. 30 ovejas ha tenido que restar en lo que va de año a su rebaño Antonio, pero no es el único damnificado. El lobo ataca más de una docena de veces en Mazaricos y obliga a encerrar el ganado. Ovejas con profundas heridas en una explotación de Guitiriz, 5 ovejas muertas y 2 heridas en una finca de Río Torto, una vaca devorada en Sober, 2 reses muertas en Lalín, 33 ovejas despedazadas en Parga, otras 3 en Muimenta y un larguísimo etcétera. Hallamos incluso casos dramáticos, como el de la familia Lijó en Barbanza, cuya economía se hundió literalmente a raíz de los ataques de lobo. Tuvieron que cerrar el negocio tras 5 años de pérdidas. O el de Valentín Pico, vecino de Monfero, cuya hermana murió a los 3 años de edad, víctima del ataque de un lobo. Aún hoy, casi 80 años después de la tragedia, se le estremece el cuerpo al recordar aquel episodio. En Montefaro, Vimianzo, los lobos han impedido la repoblación con caballos salvajes. Su población estaba repuntando tímidamente gracias a un grupo de propietarios que, sin embargo, no recibían ninguna compensación por los animales perdidos. El tema de las ayudas es precisamente una de las batallas de los afectados, que se quejan de su escasa cuantía y de la tardanza en el cobro, aunque el gobierno gallego asegura que ahora se paga más rápido que antes. Según sus datos, antes podían pasar 2 meses entre la apertura del expediente y su envío a la comisión de evaluación, trámite que ahora es prácticamente inmediato. Lo que sí se sigue demorando es la propia concesión de la ayuda, unos 3 meses de media. El importe de la última partida de la Xunta, que cada año convoca una línea de subvenciones, asciende a 106.000 euros. El caballo no está muy cotizado, sí lo está en cambio un becerro de unos 9 meses con un peso de unos 250 kilos, puede llegar a venderse para carne en unos 1.000 euros.
Mastines y burros se han erigido en guardianes del rebaño, a ellos han recurrido los ganaderos para defenderse de los depredadores. Su presencia en las fincas reduce considerablemente los ataques, a veces incluso los suprime. En Viveiro, por ejemplo, los canes han logrado defender el avance de una manada de lobos, aunque salieron trasquilados, recibieron heridas en la cabeza y en la boca. Es común ver mastines en zonas como Fonsagrada y Osancares. Están concebidos genéticamente para proteger a la prole. La clave es que el perro vaya creciendo con el rebaño para potenciar su instinto. En la Casa Grande de Xanceda, situada en el concello coruñés de Mesía, le han encontrado una nueva utilidad a los burros, al borde de la extinción, tras sufrir en 2008 muchos ataques de lobos, abortos en vacas y una bajada dramática en la producción de la leche a causa del estrés. Hoy sus animales pueden dormir tranquilos gracias a las burras. Estamos hablando de la muerte de muchos animales a manos de los lobos, pero ¿cómo mueren ellos, los lobos? Pues básicamente por la mano del hombre. El ser humano se encuentra detrás del 91% de los casos, solo un 9% de muertes responde a causas naturales. La mayoría de las muertes se deben a atropellos, como el caso de Aestrada, que antes comentamos. El 20% son víctimas de la caza furtiva y solo un 6% de batidas autorizadas. En 2015, Medio Ambiente autorizó un total de 6 batidas, todas ellas en la provincia de Lugo. Con estos datos sobre la mesa, ¿son necesarias batidas para controlar estos ataques? ¿Cómo se comporta el lobo en Galicia? Para conocer todo sobre el mundo de este animal fascinante, nos vamos a la delegación de Vigo. Allí nos espera ya una de las voces más autorizadas del país en esta materia. Felipe Bárcena, buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre volvemos a eso de que el lobo ataca las explotaciones porque no tiene alimento en el monte, pero hay un motivo claro de por qué no encuentra ese alimento en su medio natural, ¿no? Bien, efectivamente, los lobos, uno de los problemas que tienen en la actualidad es que tienen poco alimento. Concretamente en la dorsal gallega estaba llena de caballos salvajes hace poco tiempo y ahora los han retirado pues, por la legislación que exige a los propietarios que tengan los caballos con microchip y una serie de normas sanitarias, y eso ha obligado a muchos besteiros, que es el nombre que reciben esta gente, pues a deshacerse de los animales. Y considero también que las especies silvestres, como son el corzo y el jabalí, son sometidos a una presión cinegética excesiva, lo que hace que queden pocos animales para la alimentación del lobo. Ahora, en cuanto a lo que he venido oyendo de la noticia, que se habla de que los lobos son capaces de matar vacas y caballos, eso no es cierto. En todo caso, matarán terneros o potros, pero animales adultos es muy difícil. Por el tamaño, entiendo. No, sí, es que no son capaces de matarlos. O sea, de hecho, los potros a partir de los 7 meses de edad ya no los matan. Y eso no es una cosa que diga yo, es consecuencia de resultados de trabajos científicos que hemos hecho precisamente de la depredación del lobo sobre estos animales. También hemos estudiado la depredación del lobo sobre el ganado vacuno semiextensivo. Y las conclusiones que hemos obtenido es que depende de la raza que tengan en las explotaciones. Por ejemplo, una de las zonas que últimamente se están quejando de daños, pues los macizos centrales de Orense, pero claro, antiguamente las vacas que había eran caldelanas. Yo he pasado mucho tiempo de mi vida en los montes del Invernadeiro, trabajando dentro del Invernadeiro. Allí había caldelanas, parían sus terneros y nunca los lobos mataban ninguno, porque eran razas autóctonas preparadas para defenderse de los lobos. Las vacas... Sí, perdón. Sí, disculpe. Hubo un antes y un después, Felipe, en el asunto de que se retirase la carroña del monte a raíz de todo aquel escándalo de las vacas locas, ¿no? Sí, efectivamente, eso ha sido una cuestión que sin duda ha afectado. Pero bien, tampoco los lobos debieran de basar su alimentación en carroña, ¿no? Debieran de tener presas silvestres que les permitan subsistir.
Hoy día muchas poblaciones de lobo, y, generalmente, sobre todo del centro de la dorsal gallega, pues la verdad, no es que prácticamente no tiene nada que alimentarse. Y claro, los ataques al ganado se incrementan, pero claro, los ataques al ganado hay que verlos cada uno por sí, ¿por qué razones? Claro, si un ganadero tiene ovejas en zona de lobos y no las guarda de noche dentro de un recinto cerrado, pues probablemente que vaya a tener bajas. Sí. Claro. Y con las vacas, ya digo, o sea, el problema es no utilizar razas autóctonas, como es la propia rubia gallega. La raza rubia gallega se defiende muy bien. Nosotros hemos estudiado esto, y, por ejemplo, la cachena, ya ni qué decir tiene. Con sus cuernos, ¿no? Sí. Nosotros, dentro de nuestra área de estudio, controlamos unas 20 y tantas explotaciones y unas 1.200 vacas en régimen semiextensivo, y efectivamente las que tenían daños pues eran las razas estas híbridas de Flevik, de estas razas europeas que no están preparadas a defenderse del lobo, sí las razas autóctonas. Felipe, el tema de las batidas siempre es polémico. ¿Cuándo hay que tomar este tipo de decisiones y son la solución para usted? Bueno, vamos a ver, una de las cosas que hago es controlar las poblaciones de lobo. Y vamos, no puedo controlar toda Galicia porque eso es caro y supone un esfuerzo muy grande, pero sí que lo hago en zonas testigo y lo hago periódicamente, o mejor cada 2 años, y lo que sí que puedo decir es que la población de lobos ha descendido, pues miren, en los macizos centrales gallegos de hace 4 años al año pasado, que fue el último censo que hice, al 50%, y en la dorsal gallega más. Felipe, hay mucho mito en torno al comportamiento del lobo con la población, con las personas. Se ha escrito mucho, tiene mucho también de literario, pero no es nada normal que un lobo ataque a una persona, ¿no? Bueno, en eso sí que hay que decir. Yo empecé a trabajar con el lobo en el año 1974 y precisamente a razón de unos incidentes que hubo en la provincia de Orense en el año 74, que una loba hirió a una niña y mató a un bebé de 11 meses y uno de 2 años. Después hubo un caso más de ataque a niño herido en el Monte Penamá, en Allariz, al año siguiente, en el 75, y desde entonces para aquí yo no conozco ningún caso de ataque a persona. Y siempre los ataques en Galicia, que los ha habido, era una cuestión habitual, y siempre ataques a niños. ¿Podemos hablar de que existe un lobo propio de Galicia? Pues sí, se puede decir que hay un lobo propio de Galicia, más que propio de Galicia, sí del noroeste ibérico. Eso es así porque el noroeste ibérico siempre, ha constituido un refugio interglaciar, y los lobos, la principal presa de los lobos, han sido los caballos salvajes. A mí me gusta llamarles garranos porque no son exactamente caballos. Han coexistido con ellos y curiosamente el lobo gallego, que sería de esperar por las leyes de la temperatura ecológicas de la temperatura, que quiere decir que cuanto una especie es de más al sur, pues es más pequeña en tamaño, y cuanto más al norte, mayor. O sea que los lobos de Galicia serían de esperar que fueran más pequeños de lo que son. Sin embargo, son animales robustos y con cabezas más fuertes, y eso es el resultado de una tesis doctoral. La conclusión es esa, y es precisamente debido a la coexistencia, es lo que suponemos, la hipótesis, debido a la coexistencia del lobo con los garranos salvajes, dado que su principal presa en las zonas donde coexisten son los potros. Felipe, en su experiencia en estos trabajos tan interesantes que ha cometido sobre el lobo, ¿ha escuchado alguna vez el aullido del lobo? Sí, claro. ¿Y cómo es? Nos lo puede explicar en sensaciones, claro. Sí, bueno, vamos a ver, la sensación del aullido, a veces, no sé, si usted está trabajando en el campo, yo he trabajado mucho en el campo solo, y bueno, pues no me sienta mal.
Lo que sí es cierto, y eso siempre se ha dicho en Galicia y tiene su fondo de certeza, eso que chaman os galegos, vamos, en el campo, o aire do lobo. Sí. O aire do lobo, efectivamente, es la sensación esa de presentir la presencia del lobo sin verlo. Y bueno, y eso sí que considero que es cierto. ¿Lo has sentido? Lo que pasa es que me extendería mucho si contase esas cosas aquí. Felipe Bárcena, gracias por atender a Más que Contar y entregarnos un poquito de su gran sabiduría. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por preocuparse por los lobos. Ay, gracias, Felipe. Nosotros seguimos porque les vamos a contar además una historia fascinante que tiene que ver con un niño salvaje. Les presentamos a Marcos, el hombre que precisamente se crió entre lobos. Es el único caso documentado en España. Los depredadores de Sierra Morena fueron su familia desde los 6 hasta los 18 años, momento en el que fue encontrado e le introdujeron de forma abrupta en la sociedad. Con casi 70, este andaluz afincado en un pueblo de Ourense nos cuenta esa parte de su vida que hace unos años fue llevada al cine. Marcos Rodríguez Pantoja es un superviviente, un instinto que desarrolló desde el momento en el que su padre se deshizo de él. Después de mi padre venderme a un señorito que tenía cabra en una sierra, en Sierra Morena, yo estaba en la gloria. Sí, estaba en la gloria porque yo cuando estaba con mi padre todo era una paliza. Me dijeron médicos que si me iban pegado de pequeño. Digo, no, a mí no me han pegado. Digo, es que no me se iba el palo de encima. Porque me mandaba mi madrastra con 5 años a robar bellotas y si no llevaba bellotas, era guardia civil, me quitaba la bellota y me pegaba con una correa. Mi madrastra, como no llevaba bellota, me pegó otra paliza y me mandaba a dormir debajo de una mata. Cuando tu padre te vende a este cabrero, para ti fue la salvación de tu vida. Para mí fue la salvación totalmente. Pero Damián le dejó solo un año después, tras fallecer. Antes de morir, le regaló un colmillo de jabalí del que no se desprende. Se lo quitó y me lo puso. Dice, ponte esto que te protegerá. Empezaba para él una vida salvaje que el director Gerardo Olivares plasmó en su película Entre Lobos. 12 años criándose con estos animales que se convirtieron en su familia. Vi unos lobitos que había allí en una lobera, ¿no? Y empecé a jugar con ellos y me quedé dormido. Cuando vino la loba para darle a comer a los cachorros, me pegó un manotazo, claro, y yo me quedé. Y entonces yo me arrinconé allí contra la roca. Empezaron a cortarle carne a los cachorros, ¿no? Que me comí. Corté un trozo de carne y me la tiró allí al lado. Me fue acercando la canción con el hocico, me la llevé por la boca sin quitarle ojos de encima. Me comí la carne, entonces vino, me lamió toda la sangre, se rozó contra mí y yo ya vi que me daba cariño, ¿no? Entonces yo me abracé a su cuello, ya uno más de la familia, entonces ya entré en la familia. Su hogar era una cueva y su alimento la naturaleza. Cazaba para comer, pescaba en el río. Se las ingeniaba como podía para salir adelante con la complicidad de los suyos. Pegaba un aullido. Venían a mí, yo me subía en un alto largo y le hacía así, con las manos. Me traían todos los ciervos, me tiraban, me montaba en un alto de ellos, cogía de los cuernos, le cortaba el pescuezo con el cuchillo, quitaba la piel para yo vestirme, partía un trozo a cada uno y yo me quedaba con el mío. Cumplida la mayoría de edad, lo encontró un guardabosques y avisó a la Guardia Civil. Vale, muchacho, vale, tranquilo, no te vamos a hacer nada. Entonces le pegué un bocado, dice, tened cuidado que muerde. Dice, taparle la boca que llama a los bichos, dijo otro. Mimetizado con su entorno, estaba sucio, descalzo y encorvado, y el pelo le llegaba hasta las rodillas. Me metieron allí en una bañera, con estropado de soga, me pegaron un baño que no veas. Me pusieron una tabla aquí, con varias correas, para ponerme derecho, con los zapatos no sabía caminar, lo pasé muy mal. Pero lo más difícil fue adaptarse a su condición humana. Sabía hablar, pero no sabía los nombres de nada. Yo no sabía que había que pagar para comer, ¿no? Se acercaban mujeres a mí, ¿no? Y tal, me daban miedo, yo le mordía y todo. Para Marcos, sobrevivir a la civilización fue más duro que vivir entre animales. Ya que me sacaron de lo mío, por lo menos me tenían que haber enseñado. Ha sido más duro aquí que allí, ¿no? Porque allí por lo menos los animales me acompañaban y me daban de comer. Me han ido todos a reírse de mí y a fastidiarme la vida. Trabajó en lo que pudo y por el camino se encontró a gente amiga como un ex policía que hace 15 años le ofreció cobijo en el pueblo urensano de Rante. Para Marcos, su verdad contada en el cine supuso un reconocimiento. Yo antes lo pasaba muy mal porque la gente no me creía y ahora ya la gente me cree. La familia con la que se crió sigue presente en huellas, pósters, pinturas y fotos que adornan su particular cueva gallega. Llevamos ya varios días igual, fuera está lloviendo y cuando salimos a la calle vamos en manga corta. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches. No sé si decir que estas temperaturas son un lujo y van a seguir o no es tanto el lujo.
van a seguir. Hoy ha sido un día de nuevo un día muy atípico para el mes de diciembre en Galicia, a pesar de las precipitaciones que hemos tenido durante toda la jornada y que a estas horas todavía siguen cayendo. Por ejemplo, en la localidad loucense de Foz hoy se han alcanzado los 22 grados, temperaturas, como decimos, muy elevadas para el mes de diciembre y que este viernes también se van a mantener. Lo que va a suceder mañana es que Galicia se va a quedar en una situación intermedia entre el anticiclón, que no se ha movido durante los últimos días, se mantiene sobre el Mediterráneo, y las borrascas atlánticas. Estos dos centros de acción siguen manteniendo ese corredor de vientos del sur que nos envía ese aire cálido procedente del sur de la península y que es el responsable de esas temperaturas tan altas que, como decimos, se van a mantener este viernes. Mañana va a ser una jornada con nubes generalizadas, pero en algunas zonas de la comunidad, sobre todo del sur y del oeste, esperamos algunas precipitaciones muy débiles, sobre todo por la mañana. Sin embargo, en el oeste de Galicia, pues no esperamos lluvias, únicamente nubes. Esos vientos van a seguir soplando con cierta intensidad en la costa y también en las zonas altas. De hecho, se mantiene ese aviso por mar de viento de hasta fuerza 7 en la costa oeste de la comunidad, en las provincias atlánticas. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios importantes y, por tanto, tenemos que seguir hablando de temperaturas muy altas para la época del año. Fíjense, en la costa norte, en la provincia de Lugo, en Bares y Eivibeiro, máximas de hasta 20 grados que podrían superarse, como ha ocurrido hoy, y mínimas de 15 grados. A Coruña, valores un poquito más bajos, pero muy elevadas, como por ejemplo en Ferrol 19 grados y en A Coruña 18 grados. Cosa que también ocurre en otras zonas de la comunidad, como por ejemplo en Lugo, 19 grados de máxima, un poquito más baja la mínima, pero como están viendo, la nota general es que las máximas ascienden de los 18 grados y las mínimas se quedan en este caso entre los 10 y los 16 grados, excepto en Pedrafita, donde pues la temperatura mínima es un poco más baja. En las Rías Baixas encontramos una situación muy curiosa, y es que apenas hay diferencia entre las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Fíjense, por ejemplo, en Vigo, una mínima de 17 grados por la noche, pero luego durante el día apenas sube. Hay una oscilación térmica muy escasa entre las temperaturas durante el día y las temperaturas durante la noche. Y mañana, fíjense la temperatura que esperamos en Ourense, 21 grados, pero seguramente ese valor se va a superar, así que mañana ya veremos qué temperatura se ha alcanzado durante toda la jornada en Ourense. Como están viendo, temperaturas muy elevadas también en el interior de la comunidad, así que este viernes nubes en toda la comunidad y en algunas zonas también precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho balance hoy del otoño que está a punto de terminar y ha dicho algo que todos intuíamos, que ha sido o está siendo todavía un otoño muy cálido. La EMET ha informado que la temperatura media ha sido de 16,2 grados, convirtiéndose en el 13º otoño más cálido desde 1961 y el quinto desde que empezó el siglo XXI. La estación tuvo una precipitación media de 165 litros por metro cuadrado, un 18% por debajo del valor normal del trimestre, lo que supone el quinto otoño más seco desde que se toman registros. Hoy además también hemos conocido que el 2015 ha sido el cuarto año más caluroso de la historia de España y el más cálido en toda la Tierra desde que comenzó la serie histórica en 1880. Y aunque no hay que hacer mucho caso a las previsiones estacionales, la EMET también ha presentado el informe del invierno 2015-2016. La estación, que dará comienzo el próximo día 22, tendrá temperaturas superiores a las normales en toda la península y más lluvias en amplias zonas del noroeste. Es decir, en Galicia está previsto que sea un invierno cálido y lluvioso. También hemos sabido que la Met Office, la Oficina Meteorológica del Reino Unido, ha pronosticado que en 2016 la temperatura media del planeta subirá todavía más y que será el año más caluroso de la historia. Han explicado que la combinación del calentamiento global y el fenómeno El Niño contribuirán a disparar los termómetros por encima de 1,4 grados con relación a la era preindustrial. Y el gran protagonista del otoño, el anticiclón, sigue favoreciendo que se produzcan episodios de contaminación. Estos días, sin embargo, la noticia no está en Madrid, sino en Barcelona. El gobierno catalán se ha visto obligado a activar el protocolo contra la contaminación como consecuencia de los altos niveles de partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno. Entre las medidas adoptadas este jueves se ha limitado la velocidad máxima de las carreteras de acceso a la ciudad condal a 90 km por hora. La previsión indica que el nivel de contaminación se mantendrá similar durante los próximos días, aunque de momento se descarta que tenga que activarse el protocolo de máxima alerta que llevaría, por ejemplo, al cierre temporal de algunas industrias. Y hoy en nuestro especial Relatividad vamos a explicar por qué el tiempo es relativo.
A finales del siglo XIX la ciencia fue capaz de medir una propiedad muy importante de la luz, su velocidad, y descubrió que es universal e insuperable, 300.000 kilómetros por segundo en todas las partes del universo. Ese límite impuesto por la propia naturaleza fue una obsesión para Einstein durante mucho tiempo. De pequeño ya imaginaba cómo se vería la luz, si fuese posible viajar junto a ella. Si la luz fuese una piedra, la verías caminando a tu lado. Sin embargo, sabemos que incluso si viajas a la velocidad prácticamente de la luz, vuelves a ver a la luz con la misma velocidad que si estuvieras aquí parado. Esa propiedad le obsesionó durante muchos años. Esa es una propiedad que, si uno se la toma en serio, significa que hay que cambiar todo el esquema que conocíamos de la física newtoniana. Un día del año 1905, Albert Einstein viajaba en un autobús que se detuvo frente a este reloj que preside el centro de Berna. Einstein se quedó observando el reloj y se preguntó a sí mismo qué ocurriría si el autobús viajase a la velocidad de la luz. Curiosamente, el reloj se llama la campana del tiempo. Einstein concluyó que había que renunciar a algo. La física de Newton decía que el espacio y el tiempo eran absolutos, es decir, que el tiempo avanzaba de la misma forma en todos los relojes del universo y, por tanto, que todas las personas deberían envejecer igual en la Tierra, en Marte o en cualquier otro lugar del universo. El nuevo dato es el que comentábamos hace un momento. El nuevo dato es que la velocidad de la luz es independiente de la fuente que lo emite. Es decir, que si tú emites luz con una linterna que está parada, la velocidad con la que la luz sale es 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad muy alta. Si esa linterna se mueve, la velocidad de la luz que sale vuelve a ser la misma. Eso no pasa con las piedras, eso no pasa con los objetos newtonianos. Einstein propuso que había que modificar la manera de sumar velocidades de tal forma que se parezca a la que experimentamos todos los días con objetos que se mueven lentamente, pero sea nula a la velocidad de la luz. Si el maquinista se moviese a la velocidad de la luz y encendiese la linterna, la velocidad de la luz del maquinista más la que sale de la linterna volverían a dar la velocidad de luz. Entonces, hay que encontrar una nueva regla de sumar velocidades para todos los objetos que se mueven a velocidades intermedias, de manera que cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, menos sumas. Como la velocidad de la luz no se puede superar, Einstein propuso que cuando nos acercamos a ella, lo que cambia es el tiempo de un sistema de referencia respecto a otro. De ahí que se diga que el tiempo es relativo. El mismo proceso medido por mí que estoy aquí o por esa persona que camina por allí, el mismo proceso vamos a suponer, por ejemplo, que es el tiempo que tarda mi corazón en latir una vez, ese intervalo en segundos, no es el mismo número para mí que para otro observador que pasa por aquí andando. Un ejemplo para entender esta idea tan poco intuitiva es echando mano del caso que imaginó el propio Einstein con dos relojes de luz. Cada reloj tiene dos espejos, uno frente a otro. Una partícula de luz se desplaza de uno al otro a la velocidad de la luz y choca contra el espejo, algo que nos permite medir el tiempo. Pero si movemos uno de los relojes, la partícula de luz, para un observador exterior que está quieto, deberá recorrer ahora una diagonal para chocar contra el espejo. Como la distancia es más larga, tarda más en chocar con el espejo y, por tanto, los relojes ahora marcan tiempos diferentes. El tiempo que asignamos a un mismo proceso depende del estado de movimiento del que lo observa. Esa es Por lo tanto, en el fondo lo que quiere decir es que el paso del tiempo tiene una entidad muy poco importante. Nos parece que era algo muy importante y, sin embargo, no es algo central. Lo central, lo único que es absoluto, es la velocidad de propagación de la luz. Eso es lo único que es absoluto. La teoría especial de la relatividad dio paso a un nuevo universo constituido por el espacio-tiempo, que es el tejido del propio cosmos. El tiempo y el espacio dejan de ser absolutos y se rompe con la idea de la simultaneidad. Desde entonces ya no es posible decir que dos sucesos han ocurrido al mismo tiempo, en diferentes lugares. Y además, nada puede ocurrir de forma instantánea, pues nada puede ir más rápido que la luz. Bueno, Gladys, en el próximo capítulo vamos a explicar qué hay detrás de la ecuación más famosa de la historia, E = mc², propuesto por Albert Einstein en 1905 en Berna, donde estuvimos.
Correcto, gracias Xavi, hasta mañana. Nosotros seguimos en unos minutos para hablarles de una auténtica plaga que la verdad es que tiene devastados a los apicultores en Galicia. Seguro que les suena, es la avispa asiática. Vamos a tener unos minutos en plató a una de las eminencias en todo el país en este tema.